importantes, ¿no? Que es el manejo preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio, que lo vamos a ver en este momento. Bueno, definiciones. Diremos lo que son las definiciones, ¿no? ¿Qué viene a ser el manejo preoperatorio en los pacientes quirúrgicos? Entonces, sabemos que un manejo preparatorio es un acto quirúrgico que antecede a toda intervención quirúrgica de un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, en esta situación, lo que vamos a ver es evaluar, ¿no? Mediante la anamnesis, se puede decir en este caso, ya la evaluación integral del paciente, ¿no? Los antecedentes patológicos, no patológicos, antecedentes heredofamiliares. Entonces, toda esta situación es muy importante y eso va a partir desde el concepto de manejar todos estos aspectos. Entonces, ¿cómo va a estar dado todo eso? ¿Dónde va a estar integrado todo esto? En la historia clínica, ¿cierto? Entonces, ahí determinamos los riesgos, ahí determinamos si hay algún tipo de observaciones, algunos aspectos importantes o factores de riesgo en aquellos pacientes que puedan ser intervenidos quirúrgicamente, ¿no? Entonces, es importante la intervención mediante ese tipo de, o en este caso, armando lo que es, o elaborando lo que es una buena historia clínica partiendo de la anamnesis, ¿no? Para catalogar a un paciente quirúrgico. Entonces, ¿qué dice? El preparatorio es aquel donde inicia, dice, ¿no? Primeramente lo que es la consulta con el cirujano, ¿no? Ese primer contacto que tenemos con el paciente. Eso ya lo sabemos por semiología y por las historias clínicas. Termina cuando el paciente ingresa al quirófano. O sea, este periodo corresponde al momento que está en contacto con en la consulta externa, con el paciente que va a ser intervenido, o también en el caso de la parte de paciente que entra por emergencias o urgencias. Entonces, el primer contacto va a ser con el cirujano, que lo voy a hablar, y posteriormente, ¿cómo va a terminar este preparatorio? Va a terminar justamente cuando el paciente ingresa al quirófano. O sea, en ese periodo es lo que se considera como el preoperatorio. Entonces, en este periodo justamente se van a tomar varios aspectos y se van a tomar en cuenta muchas situaciones que hay que valorar en este paciente quirúrgico, ¿no? Entonces, definiciones conceptuales. ¿Qué dice la cirugía urgente? ¿Qué es una cirugía urgente? ¿No? En este caso, cuando hablamos de un preparatorio de un paciente con cirugía urgente, es la forma inmediata. O sea, es aquel paciente que sí o sí debe ser intervenido antes. La literatura dice de 12 horas, ¿no? Hay otra literatura que dice de 24. Entonces, nosotros manejamos entre 12 a 24 horas, que sí o sí el paciente debe ser intervenido de forma urgente. Hay otras cirugías que ya son eminentemente urgentes o muy urgentes, que prácticamente incluso antes de las 6 horas debe entrar un paciente. Póngase en el caso de un abdomen agudo, ¿no? Por un trauma abdominal abierto. Un paciente que ha sido acuchillado o baleado, entonces no va a esperar las 12 horas, ¿no? Ni tampoco, mucho menos, el paciente se va a morir, ¿no? Pero, ¿qué dice la literatura? La literatura lo maneja así, ¿no? Que sea antes de las 12 horas, ¿no? Pero aplicando el criterio y el riesgo de vida del paciente, entonces se dice que cirugías, o en este caso extremadamente urgentes, deben ser intervenidas antes de las 6 horas, ¿ya? Ese lapso obviamente va a tener que pasar cuando son pacientes que de alguna manera necesitan por lo menos algo de un examen minucioso, un simple hemograma, ¿no? Para valorar lo que es un paciente que está entrando en un riesgo de un shock hipovolémico, para valorar lo que es cómo están sus funciones vitales y todo eso, y también catalogar si el paciente va a ser necesario de una transfusión, ¿no? Entonces, en esos casos hay que definirlo de esa manera, ¿no? Dice, no permite estudios detallados, dice, ¿no? En un tipo de cirugía, ¿no? Tiene que ser inmediato, prácticamente puede ser. Como lo mínimo, en pocas palabras. Minimizar el riesgo de vida, es cierto, ¿no? Minimizamos el riesgo de vida de un paciente que es intervenido así de la forma más rápida posible. Y el compromiso hemodinámico obviamente va a estar dado justamente por esa situación, ¿no? Que un paciente con riesgo de vida, pues obviamente que el compromiso hemodinámico está presente, ¿cierto? Entonces, una cirugía electiva es ya lo contrario, ¿no? De una cirugía urgente o una cirugía de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquella donde se elaboró una historia clínica, ¿no? Se realiza el examen físico, minucioso, detallado, para evidenciar si es un paciente con muchos factores de riesgo, todos estudios paraclínicos, estudios de laboratorio, también se conocen a estos paraclínicos, y es una cirugía programada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es como que definimos de que es paciente que no es algo urgente, que puede ser programado, ¿no? A fecha posterior después de hasta 24 horas, ¿no? Los que no son
de importancia, se podría decir, en ese contexto. Entonces, se hacen estos pacientes las evaluaciones que requiera, o sea, justamente para valorar bien al paciente antes de que sea sometido quirúrgicamente, y evaluar el riesgo quirúrgico también, ¿no? Que en los pacientes es muy importante, ¿no? Es cierto que tenemos pacientes con comorbilidades que a veces tienen y ameritan ser evaluados detalladamente para indagar si tienen alguna comorbilidad, porque algunos pacientes no saben siquiera si tienen o no tienen alguna enfermedad prevalente, ¿no? No le da importancia en pocas palabras, pero ¿qué pasa? Que cuando evaluamos el riesgo quirúrgico, le hacemos una evaluación anexa, ¿no? Póngase una ecografía, una tomografía, una resonancia, entre otros exámenes, hasta una simple radiografía puede determinar que ese paciente pueda tener alguna comorbilidad oculta, ¿no? Que no se dio cuenta. Entonces, eso es importante para evaluar el riesgo quirúrgico, ¿ya? Los principios bioéticos hablan justamente, ¿no? Aquellos manejos que nosotros hacemos a un paciente, ¿no? Con beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía. Entonces, quiere decir que son principios de un médico, ¿no? Valorar todos esos aspectos en un paciente que va a ser sometido a un acto quirúrgico. Entonces, no hay que olvidar esos principios. Un paciente quirúrgico urgente, ¿no? Acá vemos la prioridad, lo que decía hace un momento, ¿no? De los tiempos. No hay que esperar que se hagan sus exámenes de laboratorio, ¿no? Al detalle, no. Al paciente se le puede tomar ese momento de examen de laboratorio, lo mínimo, lo básico, como les dice, simplemente un hemograma, un proceso de coagulación, se le puede pedir lo que es algunos bioquímicos, ¿no? Que es importante, porque aquellos pacientes que sufren ese tipo de problemas, ¿no? Con un shock hemodinámico, podemos hacer por pérdidas, entonces los exámenes bioquímicos son relevantes, importantes, entonces simplemente pedir una glucosa, valoramos ciertos órganos importantes, ¿no? Que va a ayudar de alguna manera. Ni mientras llega el resultado, ya el paciente ya está entrando a sala ya prácticamente. Entonces tiene que ser eso, no espere, ¿no? La estabilización según el ABC, ¿no? Cómo se hace este paciente, cómo se estabiliza, y de eso se prepara para entrar a la sala. Una clasificación de reservas sanguíneas, sabemos, valoramos cuánto de sangre ha podido perder un paciente en este caso, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les pregunto aquí, a ver quién me responde. A ver, cuando hacemos la hemoclasificación, o sea, hablamos de las pérdidas de volumen. ¿Cuándo decimos que un paciente está en shock? A ver, ¿quién me responde? Con una APA menor a 65. Doctor, cuando el paciente no responde a fluidos, a reposición de fluidos. Ya, más o menos intervención. ¿Otra opinión? Mayor a 1000 mililitros. Ya, mayor a 1000, ya Doctor, estamos por ahí. Pero ¿qué signos, qué síntomas debe tener el paciente? A Doctor, ver. cuando un paciente cae extremadamente su presión arterial, se encuentra Ya, hipotenso, hipovolémico. ya, Con una hipotensión. APA menor a 65. ¿Ah? La presión arterial media tendría que ser menor a 65. Ya, ya, la presión es importante. ¿Qué más? ¿Qué otros signos más valoramos en un paciente que está chocándose? Ahora, la ¿tener presión algo que ver el arterial sensorio? sistólica, ¿Tener algo que ver la coloración de la piel? Una piel pálida, marcada. fría. Una piel pálida, fría. ¿Algo más que agregar, tal vez? ¿Otro signo de hipotensión? ¿Habrá trastorno del Presión sensorio? arterial también, doctor. ¿Ya? Hay trastorno del sensorio también, ¿no? Vemos en la coloración de la piel, ¿no? Como decía, ¿no? Es, por momentos, inicialmente se pone pálida, ¿no? Una piel así, color papel, por el pérdida de volumen. ¿Cierto? Ya. Otro signo más. Ahí trastorno del sensorio. Y también otro signo que es la diaforesis, ¿no? ¿Alguna vez vieron un caso de una diaforesis de un paciente que está chocándose? La diaforesis, ¿no? También se cataloga como una como un signo, ¿no? Premonitor o como un predictor de que el paciente que está probablemente chocándose, ¿no? ¿Cierto? Y también hay taquicardia, ¿cierto? Listo. Ya, entonces seguimos. Entonces, dependiendo de esos valores, ¿no? Hay que catalogar o valorar estos tipos de pacientes que están chocándose, ¿no? Entonces es un signo importante también valorar a ese paciente. Porque hay pacientes que a veces se chocan en menos de una hora, ¿no? Pues todo va a depender de la valoración, ¿cierto? Entonces, la hidratación es importante en estos pacientes. Mientras no haya sangre, ¿qué podemos hacer? Hidratarlo. ¿Y con qué lo hidratamos? A ver.
¿Cuál sería la mejor recomendación para aumentar el volumen del paciente? Una opinión. ¿Ninguna? Cloruro, doctor. ¿Perdón? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, ¿no? Es lo que está al alcance del mercado, ahí al alcance. Con eso aumentamos lo que es el volumen, ¿no? De esa manera estabilizamos de alguna manera, ayudamos a ese paciente a que por lo menos mejoramos un poco su calidad de vida, ¿no? Por lo menos durante unos minutos, una hora, hasta 2 horas, hasta 3 horas se puede estabilizar con esto. Tampoco no es bueno tampoco encharcarlo, ¿no? Porque ya lo vamos a diluir al paciente y ya también vamos a estar frente a otros problemas, ¿no? Severos, como hacer un edema agudo de pulmón, ¿no? Que también no es conveniente. Pues es muy importante la valoración. Antibióticos, tratando de un trauma abdominal abierto, importante. Una lesión menor a 6 horas se dice que ya se considera como infectada, ¿no? Y de 3 horas cuando la herida o la lesión está provocada por un objeto muy contaminado, muy sucio. Póngase el caso un cuchillo, digamos, con heces, ¿no? O un cuchillo con tierra. Entonces, en esos casos, no hay que esperar que pasen las 6 horas, ¿no? Para decir que este paciente requiere antibiótico. Ya, de inicio. Basta haber visto lo que es, ¿no? La causa de la lesión, ¿no? Y cuidado según la patología, ¿no? Hablamos sobre esto que decía, si aparte hay otras comorbilidades que también hay que tener mucho cuidado en este paciente, ¿no? Listo, seguimos. Paciente quirúrgico urgente, estudios, ¿no? Como les decía hace un momento, no necesita estudios detallados, no necesitamos conocer mecanismos del trauma, la lesión tiene que ser clara y enfocada a la situación actual. ¿Qué quiere decir cuando es enfocado a la situación actual y clara? Hay que valorar el sistema que ha sido afectado o dañado. A eso se refiere con enfocar. No es como un paciente que entra para ser atendido quirúrgicamente así en forma electiva, no quiere decir que a ese paciente, ¿no? Hay que hacerle todos los exámenes, ¿no? Que desde la punta del cabello hasta los pies. Cuando es un paciente urgente, no amerita eso. Nos enfocamos simplemente en el órgano afectado, ¿ya? Y la atención básica y estable, ¿no? Tomando en cuenta siempre todas las atenciones que hay que hacer en este paciente para estabilizarlo. Entonces, ¿qué decimos acá de un paciente quirúrgico urgente de riesgo? Los beneficios. Obviamente, una cirugía urgente o de emergencia tiene sus beneficios y tiene sus riesgos, ¿cierto? La cirugía urgente tiene sus riesgos no detectados, porque al final no sabemos qué es un paciente quirúrgico que tal vez era diabético. Bueno, diabético se puede ver probablemente en un examen, pero tal vez era un paciente que era cardiópata, que no tenía síntomas, un paciente nefrogénico, tantas cosas, ¿no? Que a veces uno no lo evidencia. Y a veces en la cirugía entra a sala así como vemos, ¿no? Como decimos, de emergencia, y sin embargo nos ganamos con sorpresas, ¿no? En sala, y resulta que al final el paciente a veces se muere, pues lamentablemente no sabemos qué otro órgano más comprometido ha podido tener durante su vida cotidiana, ¿no? Entonces, esos son los riesgos no detectados. Y no es posible corregir, lamentablemente, pues son pacientes que, digamos, tienen una lesión muy seria, ¿no? Es imposible corregirlo, pero nosotros nos estamos enfocando a la emergencia, por qué ese paciente se ha destabilizado y ha entrado a ser intervenido, ¿no? Y por eso decimos, ¿no? La evaluación inicial siempre, de alguna manera nos contradice, ¿no? O sea, hablando de una cirugía electiva, de evaluarlo detalladamente, pero en este caso no es así, pues, ¿no? Entonces, esas son desventajas, una desventaja se podría decir, ¿no? Que ponen los pacientes, todo paciente que entra a cirugía es de alto riesgo o de alto riesgo. Todo paciente que entra de emergencia es de alto riesgo. Jamás se les ocurre decir a un paciente cuando ustedes sean internos, no, señor, despreocúpese, no se preocupe, todo va a salir bien. Por más que el paciente sea joven, 15, 20 años, lo que no estamos catalogando, valorando son, uno, los riesgos que tiene el paciente de tener otras enfermedades y el simple hecho también de que es un paciente que, como entra por emergencia, no sabemos hasta dónde es el compromiso que va a afectar su salud, ¿no? Y pacientes que normalmente entran así en emergencia, casi del 100% de que se operan, por lo menos el 20% al 30% se mueren. Pues no hay que darles, en este caso a la familia, jamás cometan ese error, eso se encarga el cirujano, ¿ya? De darles alternativas o darles, como le puedo decir, ¿cómo se dice ese término? Esperanza, ¿no? De que salga su familiar. Ahí sí empiezan los problemas. Entra el paciente, dices, no, todo va a salir bien, y el paciente a la hora se muere. ¿Qué le vas a decir al doctor, a su familia?
señor, se ha muerto su familiar, y el que va a decir, ah, muy bien, doctor, ya pues, ni modo. Lo que va a decir acá, señor, ha pasado lo siguiente, el señor, el doctor, el interno me ha dicho que todo va a ir bien, pero sin embargo usted me dice que se ha muerto. De ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, que ellos, ¿a qué término llegan? A querer denunciarnos por negligencia médica, por impericia, entre otros actos, ¿no? Que supuestamente ha podido estar involucrado el especialista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer ese tipo de comentarios, chicos, ¿ya? Paciente quirúrgico urgente, ¿no? Hay que también valorar lo que es la parte del consentimiento informado, es importante. Hay un consentimiento informado cuando el paciente está consciente informado y orientado. Hay un consentimiento donde no puede el paciente, está inconsciente, ¿no? Incapaz de decidir, pero ¿quién interviene acá? Su familia. La familia, ¿no? Referencia a lo que es en primer grado, ¿no? Que tienen un grado de conciencia en primer grado. Ellos son los demás. Ahora, si no vieran ellos, ya prácticamente vendrán los de segundo y tercer grado, así sucesivamente, ¿no? Y por último, los equipos médicos o las famosas juntas médicas, ¿no? Que también den una decisión cuando no están o algún apoderado, algún responsable, ¿no? Que pueda avalar, ¿no? La cirugía. Entonces, la junta médica la decide, ¿no? Seguimos. El examen, como les digo, la historia clínica es importante en un preoperatorio. Una buena historia clínica, de preferencia cuando se trata de pacientes preoperatorios electivos o programados, la historia debe ser muy buena. No se olviden eso. Si tienen que revisar de la mano, las uñas, revísenlos, porque eso sí, ahí puede haber indicativo de signo de haber alguna patología oculta, ¿no? No sabemos. Se saben las manos, las uñas, se pueden evidenciar muchos tipos de compromisos de órganos, ¿no? Al estar afectado las uñas. El examen físico, como les decía, y los estudios completos, o sea, refiriéndonos a los exámenes complementarios, ¿no? Paciente clínico, estudios paraclínicos o también lo que hablamos de estudios de apoyo al diagnóstico de exámenes bioquímicos. Están los estudios de diagnóstico, corroborados de catadiánicos probables, mediante lo que son exámenes, ¿no? De imágenes, exámenes radiológicos, de resonancia, exámenes laboratoriales, serológicos, marcadores tumorales, todo a eso se refiere con diagnósticos probables, ¿no? Menos invasivos y costosos, es cierto, tiene que ser así, porque de nada sirve pedirle de todo también, ¿no? Por eso hay que valorar bien al paciente. Y lo que es, hablamos de riesgo-beneficio, justamente, ¿no? Aquellos pacientes que son sometidos a muchos exámenes, es cierto que hay que valorar en estos pacientes, ¿no? ¿Qué va a pasar si un paciente se va a operar? Le das, señor, le vamos a operar mañana. Pero, señor, acá hay un problema. Usted es cardiópata, ¿ya? Usted tiene insuficiencia cardíaca grado 3. Imagínese, pero no lo podemos operar. ¿Pero qué vamos a hacer en este caso? Ahí hablamos de riesgo-beneficio. Hablamos sobre los riesgos al paciente que va a afrontar. El beneficio es que gracias a esa cirugía el paciente puede vivir, ¿no? Eso siempre se explica al paciente. Esto más que todo cuando hacemos firmar el consentimiento informado, ¿no? Entonces, es importante hablar sobre los riesgos-beneficios al paciente. Bueno, como le vuelvo a decir, no toda cirugía programada electiva sale como uno quisiera, ¿no? O sea, el hecho de que sea electiva no quiere decir que la cirugía va a ser garantizada al 100%, no. Ha habido casos donde, por ejemplo, yo entraba a sala, un paciente joven, 20 años de edad, doctor, ¿qué ha pasado? Me duele mi abdomen y ¿sabe qué? Estoy con náuseas, vómitos, no tolero las grasas ya hace más de un año, 20 años. Ah, caramba, a ver, un examen, una ecografía, por favor, entonces, ¿no? Se le hace. Cuando eso les hablo, ¿no? De hace 2 años, de un paciente que falleció, ¿eh? Ha fallecido, 20 años. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Se hace tomar su ecografía y lamentablemente a veces también, si es muy, muy meritorio, se podría decir, de hablar al paciente que el examen se lo haga en una persona confiable. A veces mandamos la ecografía porque lo mandamos donde va y venga. Y ustedes saben que a veces cuando se le hace una ecografía, lo mejor es que lo haga un especialista, ¿no? Que hacerlo un personal de salud que ha sido capacitado. Eso no garantiza nada. Tengan muy en cuenta eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en este paciente? Se hizo la ecografía y dice, doctor, ¿sabe qué? Dice, tengo barro y tengo cálculos en mi vesícula. Ya, pues hay que programarlo. Bueno, no fue en mi cirugía esa vez. Yo di la orden, pero fue la cirugía en el turno de otro colega. Entonces,
Entonces, ¿qué pasó? A este muchacho lo programa, habla con la familia, señores jóvenes, es un cálculo de la vía biliar, se está probando los cólicos, náuseas, hay que operarlo. Ya, doctor, ya sí, todo pasa por mi hijo. Programan la cirugía y ¿qué pasa? El hallazgo, pues, en el abdomen que ha sido un semejante tumor en cabeza de páncreas. ¿Ah? Cabeza de páncreas, no sé cómo no se han percatado de ese tumor en cabeza de páncreas, ¿no? ¿Será que a veces hay que tener destreza para ubicar páncreas, ¿no? Es que a veces en la práctica, por eso, como les digo, siempre es tener el conocimiento, el informe de un médico especialista, porque ellos ya por lo menos tienen más, su información más fehaciente, ¿no? Entonces, un tumor en la cabeza de páncreas aproximadamente de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros, gigante, gigante. ¿Cómo lo habrán confundido? No lo habrán valorado, no sé, pero un tumor que ya está prácticamente en estadio 4, lamentablemente. Pues han manipulado, han querido de alguna manera sacar la vesícula, pero no sé, parece que como ya estaba en cavidad y la vesícula era chiquita, pocos cálculos, ¿eh? Simplemente no había nada, pero lo operaron, pues lamentablemente como ya era una situación ya que había hecho metástasis, entonces, ¿qué ha pasado? Han sacado la vesícula, han sacado una biopsia y todo lo que hicieron y resulta que, bueno, cerraron la cavidad y el paciente, bueno, tuvo una evolución desfavorable, se empezó a descompensar, estuvo hospitalizado, lo vio a oncología, dijeron ya este paciente ya está en fase terminal, no se puede hacer nada, entonces, tratamiento paliativo nomás. Programarle una Whipple, bueno, si saben, la Whipple es una cirugía compleja, ¿no? Pues es 2 actos, ¿no? En 2 fases vienen, son derivaciones que se hacen ahí, ¿no? De tubo digestivo y es una cirugía larga, pues que dura aproximadamente 3 a 4 horas, ¿no? Entonces, los oncólogos, vino, es paciente joven, habrá que hacerle eso, que dijeron, ¿no? Para mejorar algo su calidad de vida, pero lamentablemente salió la cirugía, no aguantó ni 15 días y el paciente se descompensó y hizo un síndrome tumoral, que lo van a leer, eso, cada cosa que no me entiendan pregunten y tienen que leer lo que es el síndrome tumoral, ¿ya? Entonces eso es un síndrome tumoral y ya pues se descompensó el paciente y se murió lamentablemente. Por eso, como les digo chicos, es importante hablar sobre ese tema de los riesgos y beneficios. Por eso la valoración es muy importante, ¿ya? Bueno, hablamos de los exámenes, como decía, los exámenes preoperatorios, de biometría hepática, química sanguínea, examen de orina, todo lo que es para un paciente electivo, ¿no? O programado, todo eso lo puede hacer, ¿no? Exámenes, radiografías, histogramas, tomografías se puede hacer. En este paciente, por ejemplo, que entró a sala, ¿qué era más indicado en este paciente? A ver, alguien que me pueda responder, pedirle un examen de imágenes. ¿Toda la ecografía? ¿Qué se podía pedir? Una tomografía. Una tomografía, ¿no? ¿Cómo se encontraste? ¿Con quién estoy hablando? A ver. Con Janet Castro. Ruila, ¿no? Sí. Sí, doctor. Ya, una tomografía simple, con contraste, sin contraste. ¿Qué Podría sugerirías? ser con contraste, doctor, porque ya que al ser un tumor va a ser más vascularizado y eso significaría Exacto, que captaría mejor el contraste. exacto, muy bien, ¿no? Entonces, el contraste es lo que tiene más afinidad y se adhiere más a los tumores, ¿no? Aparte va a ser un estadiaje, ¿no? ¿Cierto? Ustedes ya Sí, llevaron doctor. radiología, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿no? Una tomografía, ¿no? Hubiera sido, yo creo, importante en estos casos, ¿no? Listo. Entonces, hablamos, ¿no?, de las valoraciones del examen. Mira, si se dan cuenta acá en esta valoración, hay muchas literaturas que dicen, ¿no?, que bueno, la historia clínica no equivalen al 70% y 30%, dicen, ¿no?, lo que es los exámenes auxiliares. Y eso de alguna manera no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque netamente lo que es un buen examen, una buena anamnesis, un buen examen físico, ya tienes ya más del 70-80% de diagnóstico. Por eso es muy importante la evaluación, ¿ya? Los complementarios, pues, por algo dice examen complementarios. El examen complementario no define el diagnóstico del paciente. Eso métaselo bien en la cabeza. No define. Es un complemento, así como dice. Es un apoyo. O sea, como que dice, a ver, me falta 10, 20, 15%. Ya, a ver, con esto sí tenía razón. Era eso, ¿no? Pues, ten en cuenta ese concepto, ¿ya?
Valoración de riesgo quirúrgico, como les decía, valorar adecuadamente al paciente con una buena historia clínica y la de las adicciones, ¿no? Las adicciones, ¿qué quiere decir? Hablamos sobre conceptos, ¿no? Donde los especialistas que hacen los riesgos quirúrgicos van a valorar y van a decidir, ¿no? Si este paciente es apto o no a cirugía. Nos ponen sus alternativas como especialistas, ¿no? Entonces, ¿de qué nos va a evitar eso? De que en la cirugía hayan probables complicaciones, como les comenté de ese paciente, ¿no? Puede haber complicaciones, vemos los factores de riesgo y estrategias y cuidados pre-trans y operatorios. Si el paciente se va a tener que someter a una cirugía, entonces, ¿qué cuidados hay que tener o estrategias, ¿no? Es importante eso, valorar desde ese punto de vista. Factores de riesgo quirúrgico, ¿no? Elementos son que acentúan, ¿no? La agresión quirúrgica o que limitan la respuesta al organismo o agresión. ¿Qué quiere decir esto? Factores de riesgo, ¿a qué se refiere? ¿No? Son todas las situaciones o factores en el paciente que puedan ser evaluados o hallados, ¿no? Durante su examen, ¿no? Durante su valoración de riesgo, su valoración preanestésica y todo aquello que influye, ¿no? Lo que es en la evaluación de la historia clínica, son esos los factores de riesgo que obviamente van a condicionar y van a limitar o van a poner, como quien dice, ¿no? Oye, un alto, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado a veces, si lo operamos, puede pasar esto. Entonces, esos son los factores de riesgo quirúrgico. Conocemos bien originados en el paciente. ¿Qué factores conocemos? Son los más comunes. La edad es importante. ¿Sí o no? En un paciente. ¿Será lo mismo operar a un paciente joven que un paciente de la tercera edad? No. Hay diferencias. La obesidad es uno de los factores de riesgo que más relevancia tiene en las cirugías. El paciente obeso, el mismo por el alto metabolismo que tienen nuestros pacientes, durante la cirugía, ¿no? Durante la cirugía ese metabolismo se acelera al doble, al triple. Por eso que es alto de riesgo en los pacientes obesos. Ten mucho cuidado. La cirugía en los obesos debe ser rápida. Si demoramos, alto riesgo de complicaciones. Pacientes desnutridos igual, ¿no? También igual alto riesgo. En los embarazos hay parámetros, ¿no? ¿Qué pacientes se pueden operar? ¿Qué pacientes no se pueden operar? Si se pueden operar, también es un factor. La inmunosupresión es más que obvio que cuando el paciente es inmunosuprimido, entonces también va a incrementar los factores de riesgo. ¿Más que todo de qué? De la presencia de complicaciones por algún factor infeccioso, ¿no? Una infección, una enfermedad intrahospitalaria, todo aquello va a condicionar esos riesgos o esas complicaciones. Y enfermedades concomitantes, ¿no? O sea, lo que están, ¿no? Hablamos de las comorbilidades, ¿no? Que están asociadas a toda la patología que fue intervenida en el paciente, ¿no? Dependiendo de la cirugía, pues, ¿no? Cuando se habla de un paciente quirúrgico electivo dependiente de la cirugía, entonces todos deben cumplir con todos estos parámetros, ¿no? Los anestésicos, el acto quirúrgico, la indicación técnica del cirujano, el tiempo quirúrgico, es importante tomar en cuenta todos estos factores. El hábito hospitalario, el tiempo de infección, enfermería, equipo de apoyo, todos estos factores son importantes y tomarlo en cuenta cuando se realiza un acto quirúrgico en un paciente programado. También en los pacientes de urgencia y emergencia también se toma en cuenta todo eso, ¿no? Es cierto. Pero a veces cuando en una cirugía de emergencia no hay personal indicado, tenemos que operar con los que estén presentes. No vamos a esperar a que venga, ¿no? O la circulante no vamos a esperar a que venga, ¿no? Porque muchas veces yo, por ejemplo, entro a la sala, hemos operado un paciente así, un abdomen agudo, así por un abdomen, por un trauma abdominal abierto. No vamos a esperar a que venga la instrumentista de su casa. Ya, pues tenía que agarrar al interno o al residente, ¿sabes qué? Instrumenta. Ya, no sabe, ya, pues va a tener que aprender, nos lo orientamos, lo capacitamos en ese momento, nos ayuda. Entonces, es una forma de determinar, ¿no? Para acortar los tiempos en la cirugía. Métodos para la evaluación de riesgo quirúrgico. ¿Qué métodos se aplican? Identificación de pacientes que requieren cuidados intensivos. Eso ve el que evalúa, ¿no? El riesgo quirúrgico. Como le decía, el riesgo quirúrgico es un procedimiento que lo realizan los especialistas. En ese caso lo hacen los médicos cardiólogos, los médicos intensivistas y los sociólogos. También intervienen ahí con lo que son los médicos anestesiólogos, ¿no? Que también hacen cada uno su valoración. Entonces, ellos son los que indican si es un paciente que va a requerir o no UCI,
ahí se identifican los riesgos, como les decía a un principio, en los pacientes electivos, ¿eh? y programados. Análisis objetivo que aún el número valórico. Ya, entonces, todos esos tres factores, importantes, ¿no? En la evaluación del riesgo quirúrgico. ¿Qué dice la ASA, ¿no? Que es la Asociación Americana de Cirugía? Pone todos esos parámetros, ¿no? Cuando el paciente tiene bajo riesgo o alto riesgo, ¿no? Entonces, el 5 es el más grave, ¿no? Prácticamente un paciente que se miente y muerde, ¿no? Entonces, en esos casos hay que, ya prácticamente, la cirugía hacerlo por compromiso. O sea, no hay otra frase para eso, ¿no? Tampoco no puedes dejarlo morir, ¿no? No puedes dejarlo morir. Sí o sí, ¿qué dice tu compromiso así como médico? Y dice, no tienes que asistir al paciente hasta que le quede todo lo que le quede. ¿No? Pues, mire, paciente y mente de muerte. Prácticamente ya el paciente que entra o no entra a sala, igual se va a morir, ¿no? Así lo decimos a veces crudamente nosotros, ¿no? Pero nuestro compromiso es con los pacientes, no importa cuál sea su condición, ¿ya? La valoración cardíaca también acá se toma en cuenta, ¿no? Esto ven los cardiólogos, es un cuadrito de evaluación de los cardiólogos que evalúan como a puntuaciones altas, el riesgo uh, es más baja, y cuando son pacientes ya, ¿no? El puntaje es menor, pues hablamos, ¿no? De pacientes que ya tienen más alto riesgo, ¿no? Ya, acá valoramos también lo que son la puntuación usada para clasificar pacientes de categoría de riesgo quirúrgico. El cardiólogo evalúa el riesgo quirúrgico desde ese punto de vista: clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 4 es la de mayor riesgo, ¿no? Ahí justamente está la puntuación, ¿no? Dice, ¿no? Aumentan los riesgos. Dicen, ninguno con complicaciones menores, ¿no? 99%. Complicaciones mayores aumentan, ¿no? Se dan cuenta en la clase 4. Son pacientes, por ejemplo, con comorbilidad, pacientes obesos, pacientes posoperados, cardiópatas que tienen valvulopatías y todo eso, ¿no? Y hablamos de muerte cardíaca, mire, justamente, ¿no? En la clase 4, ¿no? El mayor compromiso de riesgo. Hablamos de un paciente que tiene, por ejemplo, un compromiso hepatobiliar, ¿no? El paciente con difusión hepática, la evaluación debe ser cuidadosa del grado de deterioro funcional. Hay pacientes que tienen ictericia general, escleras con bilirrubina sérica superior a 3 miligramos por decilitro. En la piel puede observar formación de arañas vasculares, formación de cabeza medusa, el tema pulmonar. El abdominal puede detectar distensión, desplazamiento de líquidos y patología. Estos son signos y síntomas que se van a presentar en pacientes que tienen compromiso hepatobiliar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, problemas en la vía biliar, tumores, la presencia de cálculos en la vía biliar, en la principal, en este caso en colédoco, ¿no? Que están obstruyendo la vía biliar principal. Entonces, se van a dar estos problemas, ¿no? Y por ende también ahí va a haber compromiso en este caso del parénquima hepático, ¿no? Que va a condicionar y va a un poco desmerecer un poco la calidad de vida de ese paciente y a alto riesgo, ¿no? A ser sometido quirúrgicamente. Entonces, este es un sistema de puntuación de Sharpe, no sé si lo vieron o lo leyeron tal vez en medicina interna o en cardiología. Y también se habla en cirugía, ¿no? Donde se valora cuál es el riesgo de mortalidad, el factor o riesgo a que el paciente tenga alto riesgo de vida, ¿no? O sea, este es un sistema de puntuación que hace que, por eso valoramos si el paciente puede o no puede fallecer con todos esos compromisos, cuántos riesgos que tenga, ¿no? Entonces acá del 1 al 3, entonces mientras más alto es el puntaje, 3 o 4, entonces mayor el riesgo de que ese paciente pueda tener una complicación o riesgo de mortalidad, ¿no? También acá, fíjense, de 5 a 6, 10 puntos de 10% de mortalidad, de 7 a 9, 31, y así, ¿no? Siempre, cuando es 15, 10 a 15, 70, o sea, aumenta el riesgo de mortalidad, ¿no? Con este sistema de puntuación. Ahora, la parte del sistema endocrino, igual también hay que valorar bien, ¿no? Cuando un paciente tiene un problema endocrino, entonces el paciente con trastorno endocrino, como ejemplos, diabéticos, hipertiroideos, están sometidos a una sobrecarga fisiológica adicional durante la cirugía. Entonces, ¿qué quiere decir? Un paciente con un problema endocrinológico y un paciente normal, el metabolismo basal de todo lo que es la función orgánica no es tan acelerado, no es tan alto como un paciente endocrinológicamente, ¿no? Afectado. Por eso es importante tener en cuenta que los pacientes, si tienen estas enfermedades, lo ideal es controlar su problema, ¿no? Antes de que entren a sala. Porque hay pacientes que no entran a sala. Por ejemplo, un paciente diabético que está por encima de 150 miligramos por litro de
¿cómo se llama? De valor, de valores en su glucosa, el paciente no se entra a sala. Simplemente se suspende la cirugía hasta estabilizar. Lo que piden los anestesiólogos es que el paciente esté por debajo de 150. Si está a 160, ya fue, ya eso no entra a sala. Se suspende, porque hay mayor riesgo, como le digo, ¿no? Entonces, en estos casos, se utilizan este tipo de productos de insulina rápida, la corta y la intermedia, ¿no? Según su tiempo de acción. Entonces, que este paciente debería, por lo menos, estar medicado antes de entrar a sala con esos valores mínimos. Por eso siempre la importancia de los pacientes que sean diabéticos, no se olviden eso, cuando entra un paciente diabético a sala a operarse, lo ideal es hacerle un control de hemoglucotest o un control de glucosa basal, de preferencia hacerlo 10 horas antes o 2 horas antes de cirugía, ¿ya? 2 horas antes de cirugía y uno en el intraoperatorio. Entonces, 3 pruebas se puede hacer tomar para estar más seguros de que este paciente, como le digo, un paciente postoperado diabético y encima obeso, el metabolismo basal que está incrementado hace normalmente un cuadro de hiperglucemia, que es algo fisiológico, que va en este sentido a agravar la condición del paciente diabético, ¿no? Y hasta puede entrar en un coma diabético, en otras complicaciones por la glucosa alta, ¿no? Entonces es muy importante valorar esos aspectos, no se olviden. También exigimos los valores mínimos exigibles que un paciente pueda ser llevado de realidad a una cirugía. Esto tomémoslo muy bien en cuenta, chicos. Si el anestesiólogo dice, a ver, su paciente está con hematocrito de 37, tengan por seguro de que 100%, casi más del 50% no va a entrar a sala. Porque esos son los parámetros que exigen, ¿no? Lo que es los anestesiólogos. Si entra con 10, entra con 9.9 de hemoglobina. No tiene 10, no entra. Los eritrócitos deben estar por encima de 4 millones. Así que los leucocitos también es en valores normales, ¿no? Y entonces, estos son factores determinantes durante una cirugía electiva que deben sobrepasar estos valores que está mencionando acá, ¿no? La literatura, donde el paciente, para que sea operado, debe estar por encima de ese valor normal, de esos valores que les he presentado acá, ¿no? Ahora, hablemos de heridas, de riesgo de herida, de infección de la herida. Como decía hace un momento, ¿no? ¿Cuándo es una herida limpia? ¿Cuándo es una herida limpia contaminada? Una herida contaminada clase 3, una herida clase sucias e infectadas, ¿no? Eso también va a determinar, ¿no? Entonces, que cuando es una herida limpia, cuando la herida está traumática, sin inflamación, no penetra la vía respiratoria, los cuadros infecciosos, digestiva o genitourinario, ¿no? No hay riesgo, no hay cuadro de infeccioso. Eso es una herida limpia. O sea, el riesgo de infección de herida es 2.1%. Una limpia infectada sí penetra el tubo digestivo y vía respiratoria sin que provoque fuga significativa. Es clase 2. Fuga abundante del tubo digestivo, herida traumática fresca, penetración de la vía biliar, 6.4. Y esto, ¿no? Lo que decía, se detecta inflamación bacteriana aguda, transección de tejido, o sea, prácticamente es una herida sucia, contaminada. Entonces, lo que decía hace un momento, ¿no? Esto hay que valorar durante el momento del acto quirúrgico. Hay que valorar siempre esto para determinar si ese paciente va a requerir o no antibióticos. Por ejemplo, a ver, un paciente con una herida traumática, ¿necesitará antibióticos? ¿Alguien quiere opinar? ¿Necesitará? ¿Sí o sí necesitará? ¿Opiniones? Ninguna. Ya, un paciente que tenga una herida limpia, no es necesario someterlo no es necesario medicarlo con antibióticos, no es necesario. Por eso se dice, cuando un paciente entra con una herida limpia, o sea, sale del postoperatorio, incluso la herida, cuando se cura, ¿ya? Como en estos casos, ¿no? Como hablamos de las infectadas o las contaminadas, la curación se hace a las 12 horas, a 24 horas. Pero un paciente con una herida limpia, le ponen su parche desde el momento que salió de sala y simple y llanamente lo que va a hacer es no ser necesario tocar la herida hasta el momento de su alta.
Así de simple. No es cierto que ustedes van de visita con el paciente y dicen, doctor, ¿sabe que hay que curar a este paciente? Sí, sí, cúralo. No, no es cierto. Por eso está el criterio médico, hay que explicarlo bien bastante. No solo también el criterio médico, también ustedes como estudiantes también deben saber diferenciar cuándo es una herida limpia y cuándo es una contaminación, cuándo se debe someter a una curación del paciente, porque más tú manipulas una herida y limpia, al cambiar las gasas o lo que ustedes quieran limpiarle, ponerle algo, por lo menos aumenta más el riesgo de infección de la herida. Entonces tengan mucho cuidado en esos aspectos. No toda herida que se opera es necesario curarlas. ¿Ya? Revisión de la medicación, como decía, el objetivo es usar de forma adecuada la medicación y control de la enfermedad del paciente, al tiempo que se minimiza el riesgo debido a la alteración de las medicaciones anestésicas, los efectos metabólicos o metabólicos de algunos medicamentos. Entonces es importante tomar la decisión en estos casos para dar la medicación que corresponda. No es bombardearlo por bombardear, no, para que no se infecte, no es así. Por algo es el criterio que utilizamos nosotros, por algo hablamos, hay definiciones, la literatura lo dice, ¿ya? Hay estudios que dicen cuándo no debes manipular una herida limpia, cuándo sí, cuándo no. Entonces, lo dice. Pues no es necesario bombardear a ese paciente. Por eso que te tiene una herida, ya tenemos que bombardearlo. No, no es así. Claro, el organismo mismo se encarga de combatir la infección. Por algo tenemos un sistema, ¿no?, inmunitario, ¿cierto? Listo. Ahora, hablamos de los aspectos importantes acá. Cuando un paciente, si entra a cirugía, es un paciente que está medicado, ¿no? ¿Qué acciones tomar? No toma AINES, paciente anciano, digamos, ¿no?, que toma, yo que sé, toma aspirinas, por ejemplo, ¿no? O toma algún tipo de otra medicación analgésica, yo que sé, para una artropatía, algún dolor crónico, agudo. Entonces, le diré, lo mejor es suspender de 5 a 7 días. ¿Por qué hay que suspender un AINE? A ver, alguien que me responda. A ver, en farmacología, nadie quiere opinar. ¿Qué ha pasado? Se han dormido, chicos. ¿Por qué se suspenden los AINES? ¿O por qué suspenderíamos los AINES? Estoy tomando en cuenta su participación, ¿no? Doctor, creo que es efecto renal que tienen los AINES. ¿Perdón? Me parece que es por los efectos renales que traen los AINES. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra acción adversa tiene por ejemplo, la aspirina? Doctor, yo creo A ver, Es un dígala. antiagregante plaquetario, doctor. Para ¿Perdón? disminuir el riesgo de hemorragia. Ya, Flor, creo habló, a ver qué dijo Flor. No, le mencionaba, como decía, qué es lo que hace la aspirina, es un antiagregante plaquetario, Exacto, por ¿no? eso se le quita antes en el manejo preoperatorio para poder realizar la cirugía. Exacto, ¿no? Entonces, eso es una importancia, ¿no? Lo que dice su compañera. Entonces, es doctor es cierto que gastrolesivo también. también es gastrolesivo, pero ¿qué vas a priorizar más acá? ¿Que sea gastrolesivo o que evite o inhibir, o sea, el efecto antiplaquetario en una cirugía? ¿Vas a valorar más su problema gástrico o el problema de efecto antiplaquetario? ¿Qué va a El pasar si no efecto. le suspendo la INE a ese paciente? ¿Cuál es el riesgo? Sangrado, doctor. Sangrado, Sí, ¿no? Entonces, Hemorragia. importante. El sangrado, ¿no? Eso, pues, el sangrado. Son preguntas sencillas, chicos. Respondan, no tengan miedo. Estoy tomando en cuenta su participación, les voy diciendo, ¿no? Ya, los corticoides. No se suspenden. No hay recomendación. O hay alguna literatura que dice que hay que suspender. Salvo que sea un paciente inmunocomprometido así de forma permanente. En esos casos sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero no se suspenden bajando a dosis mínimas. En estos casos, si hay un paciente que recibía 4 miligramos al día, entonces lo puedes bajar a 2 así de forma paulatina, no pasa absolutamente nada. Los IECAS, los broncaletes alfa no se suspenden, por ejemplo. La digosina, sí hay que interrumpir también, ¿no? Por el compromiso cardíaco. La amiodarona no se suspende, eso sí. Es el único fármaco no cardiológico que en cualquier cirugía no se suspende, se mantiene. Pero las demás sí. Hay que tener en cuenta eso. Los diuréticos, interrumpís algo, enfermedad renal, ¿no? Crónica, o insuficiencia renal crónica, perdón. Entonces, en esos casos hay que determinar, ¿no?, su uso. Seguimos.
Ya, ahora, lo que se habla de medidas generales, ¿no? Cuando decimos medidas generales, ¿a qué se refieren? ¿Qué indicar o qué sugerir al paciente antes de que entre a sala? Esa medida también es importante. Parece algo, ¿cómo se puede decir? Sin importancia, no, pero es importante. El ayuno, de 8 a 12 horas por lo menos, el aseo, la tricotomía máxima. Ahora, la tricotomía se dice que hoy en día no está supeditado, ¿no? A que sea un examen obligatorio, un procedimiento obligatorio, no está. Tampoco eso ya nos sugieran ahora. Si a un paciente se le sugieren que se quiere rasurarse, por ejemplo, sus partes, se le va a intervenir. Si él quiere, lo acepta, si no, no. Aunque no crean, antes se podía hacer eso, era una obligación. Pero ahora no. Lamentablemente no se puede hacer eso. Entonces, pues, someterte hasta una denuncia por obligar a hacer ese tipo también. Los vestidos. Siempre, esto no se olviden, pedir al paciente las prótesis dentarias. Muchas veces he visto internos que se han olvidado de decirle, señor, ¿tiene prótesis? Nunca le han preguntado si resulta que sale el paciente al momento de intubarlo, está con prótesis. Entonces, mucho muy en cuenta lo que son en cuanto a lo que es accesorios o prótesis que tengan los pacientes. Siempre hay que preguntar bien, ¿ya? Y evitar que entre con esta sala. Si un paciente entra con prótesis dentaria, les apuesto que si hay un anestesiólogo que es de esos especiales, suspenda la cirugía y al que le va a caer el castigo va a ser el interno. Acceso de una vía intravenosa, tener una buena vía, ¿ya? No dejarlo para lo último. Entonces, todo eso siempre de la mano con el personal que apoya en sala, ¿no? De flexión, ¿no? Entonces, las enfermeras y los técnicos, siempre hay que manejarlo esto con ellas, porque ellas son las que rigen el control, el manejo de estas medidas generales. Bueno, los preparatorios, como les decía, normalmente en la parte anestésica les colocan inductores de sueño, sedantes, anticolinérgicos para zonas canuladas, catéteres, enemas evacuantes, perforación del colon, que son como medidas, ¿no? Que hay que tomar, como decía, para el preoperatorio, ¿no? Los enemas evacuantes, por ejemplo, cuando se trata de una cirugía, ¿no? De intestino de parte baja, ¿no? Los enemas evacuantes se recomiendan, enemas, no así los purgantes. Y eso se prepara el colon para justamente para esa razón, ¿no? Para una cirugía de intestino delgado bajo. Entonces, ahora van a leer por qué está más recomendado enemas evacuantes y no los purgantes. Ya no les voy a preguntar, pero para la siguiente clase les voy a preguntar. ¿Por qué no dar purgantes en este tipo de pacientes? Transoperatorio, como decía, es del momento que el paciente esté en sala hasta el momento de salir de sala, ¿no? Periodo en el cual transcurre el acto clínico, mantener al paciente lo más cercano posible a la homeostasis, ¿no? Entonces es importante que el paciente, la parte de homeostasis debe estar controlada, no debe haber problemas, debe estar bien manejado. Inicia la inducción de anestesia y termina con el acto quirúrgico, ¿no? Ese es el periodo transoperatorio, no se olvide, cuándo inicia y cuándo termina. Como decía, transoperatorio de anestesia, ¿no? Debe tener todos los factores, ¿no? Buena permeabilidad, frecuencia, limitación de oxígeno, ventilación asistida, oximetría, frecuencia, ritmo de intensidad, pulso, presión arterial, todos estos aspectos deben estar valorados por el médico anestesiólogo en el acto quirúrgico transoperatorio. La parte neurológica también es importante, ¿no? Creo que vemos la evaluación de la conciencia, el diámetro pupilar, reflejo palpebral, motor, consensual, reflejos espontáneos, todo esto lo va a valorar el médico anestesiólogo, ¿no? En el acto quirúrgico. Líquidos electrolitos, que es importante, y la cuantificación de ingresos y egresos también es importante. Ha habido casos donde pacientes que no se ha valorado bien el ingreso de líquidos, ¿qué ha pasado? Es una cirugía gigante, ¿no? Pónganse el caso que es una cirugía del abdomen abierto. Yo que sé, para hacer una cirugía de Whipple, digamos, ¿no? Porque cirugía se abre el abdomen de la apófisis hasta el pubis. Entonces, ¿qué ha pasado? Es un paciente que no sangró mucho, pero sin embargo, ¿qué pasa? A veces el anestesiólogo, por distracción o por no tomar medidas, ¿no? Es rato durante la administración de líquidos, una cirugía abierta para el anestesiólogo prácticamente ya lo que es la administración de líquidos debe sobrepasar las pérdidas. Pero si un paciente ha sangrado, normalmente una cirugía grande, lo esperado es que se pierda hasta 1000 cc de sangre, 8000, es grande la pérdida, ¿no? ¿Qué hace el anestesiólogo? Lo tiene que, pues, ¿no? Regular, ya puede ser con sangre o puede ser con líquidos electrolitos en este caso. Pero hay pacientes que no necesariamente pierden grandes cantidades de volumen, eso tienen que tener en cuenta.
Entonces, cuando pierde volumen, obviamente, cuando no pierde mucho volumen, no lo voy a pues, bombardear con bastante líquido, lo voy a encharcar, al contrario, y le voy a provocar un problema respiratorio del pulmón y una complicación seria que viene después de la pérdida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos casos. Bueno, esto más que todo para el trabajo de los anestesiólogos, ¿no? Transoperatorio, digestión limitar al tejido, prevenir infecciones, sutura adecuada a la herida, apoyos adecuados, no cambiar las primeras 24 horas, lo que dice la literatura, ¿no? No cambiar cuando la herida es limpia, pero si una herida ha sido bien sucia, tú puedes curarla hasta las 12 horas, no se olviden de eso. Por más que esté protegido con mucho antibiótico, pero cuando es una herida sucia, así como decía hace rato, como un cuchillo, digamos, oxidado, un cuchillo así, yo que sé, con ese puede haber alguna vez. Entonces, en esos casos, sí, las medidas a tomar son antes de esas horas, ¿no? Postoperatorio. Un postoperatorio inmediato, hay un postoperatorio inmediato y tardío, ¿no? Es el periodo comprendido entre el momento en que el paciente sale de la sala de operaciones y retorna a sus actividades normales, ¿sí? Entonces, cuando son exactos, ¿no? Entra a sala y va a ser normal, o sea, desde el momento que se va de alta en estos casos, no de lo que va a su sala de recuperación o a su cama en hospital, no. Postoperatorio todo ese periodo. Por eso justamente ahí entra este postoperatorio tardío. Cuando el paciente se fue de alta, se dice que es un postoperatorio tardío. Cuando hay alguna posible una complicación o alguna lesión en ese tipo de pacientes, ¿no? Listo. Inmediato, comprende las primeras 12 a 24 horas después del término de la cirugía. Se desenvuelve en un ambiente especial. Entonces, cuando dice que ambiente especial quiere decir es un lugar donde el paciente se recupera inicialmente lo que es en la unidad de recuperación por anestesia. Es en Urbate, como se conoce en sala, ¿no? Normalmente está entre 2, a veces están hasta 4 horas, dependiendo del compromiso de la cirugía, ¿no? Y que algunos riesgos que han podido presentarse, probablemente, ¿no? Entonces, en esos casos, ahí se determina su recuperación especial. Ya posteriormente ya vuelve a su piso, ¿no? O a su área de utilización. El traslado a la posición, folio, semifolio, posición de choque, todas esas posiciones son importantes para mantener a un paciente estable durante el postoperatorio inmediato. El inmediato es después de las 24 horas, ¿no? Se desenvuelve en un periodo variable hasta el día del alta hospitalario. En las cirugías menores, que duran entre 2 a 4 días, y en las cirugías mayores se prolonga hasta 1 a 10 semanas. Es cierto, cuando las cirugías son muy largas, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, la permanencia, perdón, se prolonga, ¿no? Lo que es las altas hospitalarias, ¿no? O hablamos, ¿no? Cuando es un paciente así con múltiples complejos de enfermedades, o sea, con comorbilidades, también el paciente se alarga. Tardío es desde la alta hospitalaria hasta 1 o 2 meses después de la completa cirugía. Todavía vemos un postoperatorio tardío. Este paciente durante este lapso, obviamente una vez de su alta, va a seguir controles, ¿no? De su postoperatorio en consultorio externo, ¿no? Que normalmente debe hacerse hasta este periodo, que realmente decimos que el paciente está completamente curado al 100%. Y hacer la vida normal que llevaba inicialmente, ¿no? Listo. Complicaciones inmediatas. ¿Cuándo se dan las complicaciones inmediatas? ¿No? En las primeras horas de la intervención quirúrgica pueden surgir 2 complicaciones. ¿Ya? Las inmediatas son después de la cirugía. O sea, sí, en ese momento, podemos hacer el caso, digamos, muchas veces, por ejemplo, hay cirugías, ¿no? Así simples, ¿ah? Simples, una apendicectomía. Así, abdomen con una laparotomía, ¿no? Que se le hizo con una incisión pequeña, 4 centímetros, 5 máximo, se le saca el apéndice, pero por error, o por hacerlo rápido, la premura, o la dificultad de abordaje, yo qué sé. Entonces se dan cosas de que a veces una arteria que irriga lo que es la appendicular, es una arteria ¿no? Proveniente de un tronco, una rama de un tronco muy importante, que es, ¿no? Lo que es la arteria mesentérica, ¿no? Entonces, esa arteria pequeña empieza a sangrar. ¿Por qué? Porque no se le hizo una buena ligadura, no se la ha coagulado bien, sangra, sangra. Y el paciente en cuestión de media hora, 1 hora, llega a perder hasta volúmenes de hasta 500, hasta 1000 cc. El paciente se complica ese reto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado durante el manejo de este tipo de pacientes. Hay que tener, por más pequeña que sea la herida, entonces hay que tener muy en cuenta esos conceptos, ¿ya? Entonces ahí vemos lo que son disfunciones hemodinámicas y respiratorias, ¿no? Son 2 aspectos importantes que se presentan normalmente como complicaciones inmediatas. Acá vemos, ¿no? Como complicaciones inmediatas vemos, ¿no? Que hay otro tipo de
ya situaciones que se presentan posteriormente al acto quirúrgico, ¿no? Entonces está la taquicardia, la disnea, hipotensión arterial, la oliguria, ictericia, disección abdominal, dolor en herida, y eso por otros factores, ¿no? ¿Ya? Taquicardia, dolor, hipoglucemia, hipovolemia, sepsis, ansiedad, disneas, ansiedad, astasia, neumonía, edema pulmonar. O sea, hablamos de disnea cuando hay probablemente estas situaciones que están presentándose, ¿cierto? Hipotensión, hipovolemia, sepsis, insuficiencia cardíaca. Oliguria, así. Ictericia, cuando hay hemolis, hepatitis, sepsis, inclusión biliar, ¿no? Entonces, infección abdominal, estreñimiento ilioparalítico. Esto también hay que tener muy en cuenta en cirugías abdominales abiertas, cuando son prolongadas más de 2 horas. Entonces, es un paciente que va a presentar un hilo paralítico fisiológico. En este tipo de pacientes que las cirugías demoran más de 2 horas, ese paciente va a tener que estar en ayunas por lo menos durante 2 días. Es un paciente que ha sido menos de 2 horas, 1 hra, póngase el caso. Es un paciente que ya sale de la cirugía, ya prácticamente se dice que a las 18 o 22 ya puede comer, ya. No comida, sino ya probar líquidos, ¿no? Probar tolerancia. Ya no es cierto de que antes los operados tenían que estar en ayunas 3 días. Eso ya pasó de moda, como quien dice ese término. Ya, pues yo a mis pacientes que lo opero de una apendicitis así que ha sido congestiva o ha sido pulmonosa, así una apendicitis no complicado. A las 12 horas les estoy haciendo comer ya les estoy haciendo tomar caldo ya. Una dieta blanda, obviamente, ¿no? Tampoco no es un caldo de cabeza, ¿no? Como pueden dar algunos los pacientes, los llevan, no, señor, lévale caldito así, se me va y me lleva su caldo de cabeza, uff. Ahora el paciente a la tarde está balonado y a mí me están después reclamando que yo le había dicho que el caldo son así caldos líquidos, ¿no? Sopas, que no tengan, se podría decir, concentrado, que no tengan, ¿no? Ingredientes, puede decir, ¿no? A eso me refiero. O darle un refresco, o agua, una gelatina. Listo. La prescripción postoperatoria, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué es el acto donde durante el momento de la visita médica, entonces hacemos 2 prescripciones, que es la medicación y las órdenes médicas. Mira, dense cuenta de esa diferencia. Deben darse cuenta siempre qué es la medicación, qué son las órdenes médicas. La medicación es todo lo que es la parte de medicamentos, la administración del paciente de medicamentos. Las órdenes más se refieren a los cuidados y recomendaciones que da con el paciente durante su recuperación. Esas son las órdenes médicas, ¿ya? Entonces, la medicación, reposición volémica, analgésicos, antibióticos, medicación de uso habitual del paciente, ¿no? Como les decía, ¿no? Todo lo que es medicación. Las órdenes médicas, la alimentación. Si le vas a indicar o no le vas a indicar de dieta o lo vas a mandar en NPO, lo que decía hace rato, ¿no? La posición es importante. El paciente postoperado que ha estado en sala, señores, más de 2 horas a 3 horas, el paciente hay que inmovilizarlo, aunque le duele su herida. Señor, por favor, muévase de costadito, tampoco quiero sentar. Basta que lo movilices de un costado al otro costado. Profilaxis de atlesia pulmonar. En estos pacientes que tienen problemas, ¿no? Cuando hay una cirugía muy larga, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la atlesia pulmonar? Es cuando el pulmón, algún segmento, algún lóbulo, colapsa, ¿no? Entonces no entra el oxígeno como debiera. Entonces, ¿qué hace la profilaxis? A darle un poco de oxígeno, ¿no? Al paciente, para que se recupere. Profilaxis de darle antitrombosis venosa en miembros. El paciente está con cirugías largas, aquellos pacientes que van a estar por tiempo prolongado, ¿ya? La recomendación es darle profilaxis ¿no? Contra la trombosis venosa de miembros, que también es una complicación muy seria que a veces se presenta, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado eso. Control de signos vitales, importante. Balance hídrico, señores. Todo paciente postoperado, si no tiene balance hídrico, es un crimen. Tengan en cuenta este concepto. Balance hídrico es importante en todo paciente operado. Por más que le hayan operado de una verruga, ¿ya? Mientras él está hospitalizado, siempre se hace el balance hídrico. ¿Ok? Uso de sondas, la recomendación cuando se tratan cavidades o sistemas genitourinarios, ¿no? Las sondas, el uso de drenajes, todo eso esa es la recomendación que es los cuidados, el cuidado de drenajes. Es importante un cuidado de drenaje o la colocación de un drenaje. Aunque no crean ustedes, a veces pacientes que han sido sometidos a cirugías pequeñas, este drenaje les ha salvado la vida. Por ejemplo, el caso que les comenté hace rato, un paciente que le sacaron el apéndice, le dije, no pasa nada, le cerraron la herida. ¿Qué ha pasado? Al poco rato el paciente se empezó a chocarse y no tenía drenaje.
Yo me hubiese dado cuenta si el drenaje manchaba de sangre, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero sin embargo hay cirugías que a veces, muchos de nosotros a veces, no cometemos el error, sino a veces nos confiamos tal vez, ¿no? Lo dejamos, lo cerramos pared, como no hay nada que, como es una cirugía pequeña, pues no tomamos en cuenta los riesgos. Entonces, ¿qué pasa? A veces ese drenaje te avisa muchas cosas, ¿no? Que sangre, líquido, orina tal vez, ¿no? Porque a veces te lesiona vejiga, o sea, bastante ayuda. Yo sinceramente en mis cirugías no les pongo un drenaje gigante, ¿no? Les pongo un, así. A mí me gusta poner drenajes laminares o también le pongo unas onditas de Nelaton, que son bien delgaditas. Pero a mí me ayuda eso. Y tú no cometes un pecado al poner un drenaje en un paciente, ¿ya? Más vale que pongas un drenaje que te cuesta 50 céntimos a que una cirugía que se te complique te cueste por lo menos un dineral, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, ¿ya? Las curaciones, como digo, que son importantes en los pacientes, dependiendo de los tiempos y el tipo de herida. Les he dicho que no es necesario curar a un paciente con una herida limpia, ¿entienden? El paciente entra a su recuperación y se va de alta con su parche, por más que hayan pasado 3, 4, 5 días, ¿ya? Entonces, al paciente basta que lo tengas en su visita. Señor, usted viene a los 7 días para sacar sus puntos, que se vaya con su parche, no pasa nada. Y lo mejor, sí, y lo más recomendable en esos casos, sí, es poner este tipo de heridas, poner los famosos Tegader, ¿no? Que son, son unos parches sintéticos de silicona que protege y lo vuelve más impermeable, ¿no? A la herida. A poner esparadrapo, que a veces cuando tú pones un esparadrapo en una herida, lo que puede hacer el tiempo prolongado pueden provocar pequeñas quemaduras o ulceraciones en la piel por el mismo contacto de la fricción. Entonces, el Tegader no hace eso. El Tegader es el más recomendado en tipo de heridas que no son curadas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese concepto, ¿ya? La deambulación, que es importante. Todo paciente que ha sido sometido a una cirugía que ha durado menos de 2 horas, 1 hora, ya el paciente ya debe caminar, ya debe sentarse por lo menos o pararse al lado de su cama a las 12 a 18 horas. No esperen que pasen 2 días. Si no hacen eso, el paciente que si hace una cirugía así, una cirugía que no ha sido muy compleja, muy comprometedora, o sea, con la calidad de vida del paciente y que no ha durado mucho tiempo, el paciente 12 a 18 horas, señor, ya sentado en su cama ya. No se preocupen que los hilos no se va a abrir la herida, eso digan al paciente, no se va a abrir la herida. ¿Cuántos espacios cerramos en cavidad? No agarramos lo que es desde el punto de peritoneo, cerramos cavidad en 3 planos, agarramos lo que es aponeurosis, piel, tejido celular. Entonces sería, no se va a abrir. Si es pequeña, si es menor de 10 centímetros, no se abre la herida. Cuando es mayor de 10, sí hay ciertos riesgos, ¿no? Pero mientras el paciente se movilice, o sea, se mueva con apoyo, no pasa absolutamente nada, ¿ya? Retiro de puntos, bueno, la recomendación nos dice que, bueno, a partir de los 7 días a 10 días es la recomendación, es cierto, ¿no? Es el tiempo que normalmente es el periodo de selección de la piel, ¿no? Entonces, que normalmente respetando ese tiempo, entonces sacan los puntos. Entonces, estos son las órdenes médicas o medidas generales que algunos no conocen, ¿cierto? Reposición volémica, ¿no? Reparar las pérdidas de sangre, plasma y agua orgánica que ocurren en el acto quirúrgico en el postoperatorio. Corrección de disturbios artríticos, así de eso. Obviamente hay que tomarlo en cuenta dependiendo de las pérdidas. Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven el protocolo operatorio, usted dice, ¿no? ¿Cuánta pérdida de líquido el paciente aproximadamente? Entonces, esas pérdidas hay que sumarla más sus requerimientos diarios. Se suma eso y se divide entre 24 horas y esa es su reposición, ¿ya? Analgésicos. Analgésicos también es importante, ¿no? Los analgésicos en el postoperatorio obviamente se realizan con AINES, ¿no? Puede ser con ketorolaco, diclofenac, clorexidina, acá también está el metamizol, también está, bueno, a ver, ¿qué falta acá? Ketoprofeno. Entonces son medicamentos, ¿no? Que ayudan contra el dolor en los pacientes posoperados. Es cierto que cuando la herida sí es un poco más grande de lo normal, entonces las heridas son bien dolorosas, ¿no? Entonces, como es analgésicos, se ayudan. Los antibióticos, como les digo, depende del grado de la contaminación de la cirugía. Se asocia a cefotoxima o amikacina. Bueno, estas son recomendaciones, ¿no? No necesariamente son indicaciones absolutas. Son recomendaciones que dicen algunas literaturas, ¿no? Eso siempre pensando. Cuando hablamos de piel, ¿ya? La piel, ¿qué flora predomina en piel? Por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de bacterias? Hay gram positivos, hay gram negativos, hay anaerobios. ¿Es cierto? Hay.
de todo un poco hay en piel. Entonces, por eso son recomendaciones que dan algunas escuelas, algunas literaturas, ¿no? Entonces, basta que yo me póngase que me ponga una cefalotina, o una ceftriaxona, digamos, ¿no? Ya me cubre ya prácticamente todos los gérmenes. No es necesario ponerle amica, vancomicina, nada de esas cosas. Entonces, va a depender, por eso, del tipo de herida, ¿no? Seguimos. Ya vamos a terminar ya. Se debe suspender la medicación de uso oral el día de la operación y en las primeras 72 horas. Bueno, acá dice 72 horas, ¿no? Pero todo va a depender, señores. Le digo, no es necesario basarnos en la literatura, qué es lo que dice la literatura. Obviamente, siempre y cuando la cirugía, ¿no? También no haya comprometido en uno de los tiempos, no hayan comprometido órganos o extirpación de órganos o exceres de órganos internos como es en cavidad en el abdomen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de intestino grueso, ahí sí es cierto, ¿no? Entonces no se manipula, o los pacientes normalmente operados, cuando hablamos de colon, en este caso, es cierto que los pacientes ya no pueden tener probabilidad hasta el tercer día, ¿no? 2 días en ayunas y el tercer día recién pueden probar tolerancia. Uno, por el riesgo mismo de contaminación de herida o de licencias o de la herida operatoria. ¿Por qué? Estos pacientes, como le dije hace rato, cuando operamos cavidad abdominal y lo hacemos un tiempo prolongado, ¿qué vamos a suscitar nosotros? ¿Qué vamos a generar? Un hilo paralítico fisiológico. ¿Qué quiere decir? Una parálisis, ¿no? Del intestino, no hay motilidad y la recuperación va a ser no pues inmediata. La recuperación del intestino delgado se dice que por lo menos recupera su motilidad hasta pasadas las 24 o 48 horas. Su motilidad. ¿Cuál es el primer órgano del intestino que recupera más rápido su motilidad? Es el yeyuno, que fácilmente 8 o 10 horas ya recuperó su motilidad. Por eso cuando uno le dice, denle dieta, tienes que darle. ¿Cuál es tu miedo? No pasa nada. ¿Entienden? Entonces tomen en cuenta esos conceptos, ¿ya? El retorno de la medicación oral se hace cuando el paciente recupera sus funciones gastrointestinales, ¿no? Es cierto eso. ¿No? Pero como le digo, si hay hilo en estómago, hay hilo fisiológico en el intestino delgado, ¿no? De ayuno, en hilo todavía se recupera a las 12 horas, pero ya en ayuno ya es 8 horas, ya, 6, 8 horas. Pues ya yo normal, pues yo le puedo dar, el estómago tengo ya recupera su motilidad en ese tiempo. Pues yo le puedo dar tolerancia, ¿cierto? Ya. La suspensión se inicia en el preoperatorio, ¿no? La realimentación oral, ¿no? La suspensión se inicia en el preoperatorio y se mantiene en las 24 horas del preoperatorio inmediato, dieta de cero, ¿no? O sea, acá, bueno, algo tiene que ver con acá, las 24 horas, ¿no? Es cierto. Que, bueno, por lo menos un día que esté sin comer no va a pasar nada, pero ya 2 días, 3 días, dependiendo si es una cirugía pequeña como un apéndice, ¿no? No complicado, ya es un crimen, pues, o sea, no nos vamos a matar, pues, en ayuda, al pobre paciente, que su cirugía no ha durado ni 20 minutos, ¿no? Una cirugía así, una laparoscópica así de apéndice, que no es complicado, 20 minutos, 15 minutos afuera, todo. Entonces, ¿para qué privarlo más de 2, 3 días al pobre paciente? No hay razón de ser, ¿ya? Luego de las 24 horas se inicia la ingestión de alimentos líquidos y pastosos, ¿no? Entonces ya, después de tiempo, entonces siempre la dieta siempre está regida al inicio primero por la dieta líquida, oral, restringida, o a tolerancia, se dice. O sea, tolerancia, ¿qué quiere decir? Es un volumen adecuado para un paciente que va a iniciar a probar alimentos. Normalmente la tolerancia oral se empieza con una cantidad mínima de 250 a 15 ml. Tolerancia, prueba, con cucharitas, con sorbos. Ya durante el periodo de 6 horas no ha pasado nada, ya denle su dieta líquida amplia. Es así, basta que tolere el paciente. Si vomita, paciente, vomita, se le empieza a abandonar el abdomen, ahí sí, no, todavía seguimos en hilo fisiológico, ¿no? Paralítico. Pero eso, ¿por qué también se da? Que a veces el paciente tiene una herida así pequeñita, o sea, como si le hubieran cortado ahí 1 metro. Simplemente los pacientes, ¿qué va a pasar? Un poquito tal vez por la ansiedad, el dolor, ¿no? Es cierto que hay dolor, es cierto. No se mueven algunos, pues. 2 días están ahí con su herida de 3 centímetros. Piensa que se les va a salir todo por ahí. Entonces ahí está pues la parte psicológica, ¿no? Preparar al paciente, orientarlo, motivarlo a que se mueva, a que camine. Señor, no va a pasar, camine usted, yo le ayudo. Pues para eso están ustedes en esos casos, para un poco impulsar o motivarlo, ¿no? Que el paciente pierda el temor a que pueda complicarse su cirugía, ¿no? Entonces, hay que ser en esa parte muy, muy astuto, ¿no? Se podría decir.
Un paciente que va a estar 3 días en su cama, tenga por seguro que va a subir, va a vestir y va a comer alimentos, a probar el líquido. Ya dicen, no, ya pasó 3 días, ya denle dieta blanda. Uf, le van a dar su dieta blanda y sin embargo a las 3 horas el paciente no está balonado. ¿Por qué? Porque no ha habido pues buen tránsito intestinal. Pues. Entonces hago caminar al paciente. ¿Ya? No tengan miedo. La posición es importante, ¿no? De cúbito dorsal es la posición más adoptada para el paciente. Así que dependiendo también la ubicación de la herida, pues, o sea, si tengo una cirugía en la región lumbar, no lo voy a tener flechado en esa posición, ¿no? Tengo que hacer la posición que mejor se adecue al paciente. Pacientes con déficit ventilador requieren la posición Folder para facilitar la respiración. ¿No es cierto? Que hay pacientes que han sido operados de la parte respiratoria, ¿no? Una toracotomía, por ejemplo, entonces semisentado es lo más adecuado. Los movimientos pasivos del tronco son importantes en la profilaxis de la trombosis y atletasis. Por eso la movilización, señores, es importante. No lo tengan echado al paciente 3 días ahí. Vean por seguro de que al 4.º día el paciente, el pie va a estar todo edematizado, va a estar colorado, doloroso, y encima nos va a maldecir el paciente por no haberlo hecho. Solamente, señor, camine, por no haberle dicho esa palabra. Ya. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, eso es importante contra un paciente postoperado, ¿no? El balance hídrico, lo que le decía hace rato, no poner una hoja de balance hídrico, no indicarlo en la historia clínica, un paciente postoperado es un crimen, que no se olviden. Cada 6 a 12 horas las principales pérdidas es hacer medidas, ¿qué pérdidas hay que evaluar? La diuresis, vómitos, drenaje, las pérdidas insensibles, que son presumibles entre 500 a 800. Entonces, todas esas pérdidas hay que cuantificarlos para valorar la reposición, valorar la dieta. Todo eso es importante. Un paciente que no orina, pónganse el caso, sus pérdidas, si son menos de 500, ya estamos hablando ya de un riesgo ya de una oliguria. Entonces, ojo, hay un problema renal aparentemente. ¿Por qué? Porque es un paciente que ha perdido mucho volumen por todas sus pérdidas insensibles, entonces hay alto riesgo, ¿no?, de que ese paciente pueda tener un compromiso renal. El equilibrio entre las pérdidas y ganancias debe ser la meta alcanzada, ¿no? Las curaciones, como decía, ya, para terminar, frecuentes son innecesarias, ya que aumentan la probabilidad de herida y infección, como dije hace rato, la infección de la herida. La revisión de la herida solo está indicada si presenta signos de infección local. ¿Cuándo vas a ser cierto? Cuando veas un cambio de la coloración de la piel. ¿Cuándo vas a ver ese cambio de coloración de la piel? Cuando es una herida con antecedente de haber sido de alguna manera contaminada. Entonces tengan muy en cuenta ese concepto, señores. No toda herida que operas hay que curarlo ya nomás todos los días. Ya es muy distinto académicamente, pues lo haremos, ¿no? Ya para aprender, pero mejor lo haremos pues en una herida que es sucia, pues ahí donde van a aprender más. En una herida limpia, ¿para qué? Vas a prolongar la estancia de ese pobre paciente y te va a maldecir después. La ambulación o deambulación, ¿cuál es la diferencia entre ambulación y deambulación? A ver, ¿quién me dice? A ver, pues igual. ¿Alguien que sepa? Para terminar las clases, ya va a ser 2:30 o es 2:30. O será lo mismo. O quieren que yo pregunte, a ver. Ya, creo que voy a preguntar ya que nadie me responde. A ver, Winnie Isabel Aguilar, ¿está? Presente, doctor. Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre ambulación y deambulación? ¿Es lo mismo o tienen distintos significados? No, doctor. ¿Sabes? Deambulación consiste en la necesidad de caminar de cuando una persona presenta una patología y ambulación es el acto de caminar. Deambular quiere decir empezar una marcha sin rumbo ni dirección. Ambulación, que sí es el acto, ¿no?, de caminar normal, donde sabemos una dirección. Hay un poco que has ordenado, ¿no? Ya es cierto, esa es la deambulación, ¿no? Cuando caminas sin sentido, o vaya que estar desorientado. Sin dirección. Sin dirección, ¿no? Esa es la deambulación. Y la ambulación es el efecto de caminar, Caminar ¿no? el acto de Necesariamente con un origen, con un propósito, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirías tú en la historia clínica? Señor, ¿tiene que deambular o tiene que ambular? Ambular, doctor. ¿Ah? Ambular.
ambular, Con ¿no? la dirección. Ujú. Muchos hemos Con cometido ese rumbo. error de decir, Señor, tiene que deambular. Hasta en la misma historia, ¿no? Deambulación, dice, ¿no? ¿Han visto las historias que están así o no? ¿Sí o Sí, no? doctor. Deambular, se dice, lo más correcto es ambular. Indicada después de 24 o 48 horas de la cirugía. Depende de la edad del paciente, factores de riesgo, trombosis o la sedentasia, ¿no? Todo lo que decía hace rato. No necesariamente es 24 horas. Si un paciente es operado de una cirugía así pequeña, como una apendicitis, como le vuelvo a decir, que no haya sido complicada, ya a las 12 horas ya lo puedes sentar y hacerlo parar de ahí, acostar a su cama. No va a pasar absolutamente nada. No teman. Ya, cualquier cosa que diga su asistente, o sea, dígale al doctor Percy, me ha dicho eso, le dice usted. Y que me llame, que me reclame a mí el doctor. ¿Ya? Listo, a ver, ¿qué más nos falta? Creo que nos falta dos más, unita más creo que nos falta. Bueno, y retiro de puntos, ¿no? Para terminar, ¿no? Cuando está indicado, normalmente dicen, ¿no? Para de una semana a 10 días. Según el protocolo, ¿no? O literatura dice que ese tiempo hay que respetarlo, ¿no? Porque es el tiempo donde las heridas cicatrizan, ¿no? Ese retiro de puntos. Listo. Eso sería, chicos, hasta ahora todo lo que es la parte de manejo pre, post, trans y postoperatorio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta al respecto, tal vez, que quieran opinar antes de culminar las clases? Tienen que opinar, chicos, no tengan miedo. Si se equivocan al final, no me voy a aprender con ustedes. Aquí están ustedes para aprender.